De todo, gracias también a Armando y a Espacio Ronda por invitarme a este ciclo de charlas y, y a vosotros por venir, porque si no, si no, no hay charla que valga. Una de las especialidades de la Asociación Brahma Kumaris, donde estudio y donde enseño meditación Raja Yoga, es eso, la meditación. Así que os invito a que empecemos con un minutito de silencio, un poquito ayudarnos a estar presentes, unos momentos para conectar con la respiración y simplemente sentirnos centrados en el aquí, en el ahora. Podemos tomar una inspiración profunda y luego dejar que la respiración vaya encontrando su ritmo y simplemente acompañar la respiración con nuestra atención y poco a poco ir sintiendo cómo la propia respiración va encontrando su ritmo natural. Simplemente tienes que acompañar esa respiración. Y poco a poco ir dejando que el cuerpo también, los músculos, vayan soltando las tensiones, si las hay, si hay alguna tensión. Y simplemente darte la oportunidad de estar presente, estar en el aquí y en el ahora. Y puedes, en estos momentos, observar cómo te sientes, observar incluso los pensamientos, cómo está la mente, y te das cuenta de que cuando paras puedes observar los pensamientos y separarte de los pensamientos. Y simplemente aceptar los pensamientos tal y como vienen. Dejar que fluyan sin que te lleven ni al pasado ni al futuro. Y poco a poco ir conectando con la calma. Y así, manteniendo esta experiencia, poco a poco puedes ir retornando, moviendo un poco los pies, las piernas, inspirando profundamente. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Es bonito que en cualquier momento podemos hacer este ejercicio, parar y soltar un poco, ¿no? esas preocupaciones o pensamientos y el ruido de la mente. Y bueno, todo eso está conectado con el tema de hoy, porque la idea de cómo conseguir felicidad sostenible. Felicidad sostenible sería la felicidad que se mantiene a lo largo del tiempo. Hoy en día la sostenibilidad, ¿no? Es uno de los temas principales. Y en esto estaba pensando, ¿por qué no hacemos esto un poco interactivo, ¿no? Y primero conectar a vosotros porque yo os compartiré mi experiencia a través de la meditación, la espiritualidad. ¿Qué es lo que hace que la felicidad sea más duradera y qué aspectos nos ayudan a ser más felices de un modo más sostenible, ¿no? En vuestra opinión, por ejemplo, ¿qué aspectos son importantes? Y si existe, primero también es pensar, ¿existe una felicidad sostenible o duradera o la felicidad es siempre de tipo temporal y pasajero? ¿Cuál sería un poco vuestra experiencia? ¿Es la felicidad algo que se obtiene a través de conseguir cosas o situaciones? ¿O es la felicidad un estado? ¿Cuál es vuestra experiencia? Un estado. ¿Todos lo ven así? Las dos cosas, ¿no? ¿Hay felicidad? Entonces no es un estado, entonces son... Continuamente. ¿Hay alguien aquí feliz continuamente? Es que dependemos del entorno. ¿Eh? Tenemos energía que interactúa con más energía. Sí. Entonces, pues que si amamos a alguien y tiene un sufrimiento o se muere, o eso es inevitable que no nos influya en nuestra felicidad. Bueno, hay tantas experiencias como personas hay en esta sala y tantas vivencias y cada uno tiene razón, porque lo más importante, lo que estáis diciendo, lo estáis compartiendo desde vuestra vivencia. Así que yo lo que quiero es compartir un poco la vivencia de la meditación Raja Yoga y daros alguna idea, no solo para, digamos, teorizar sobre esto, sino daros alguna idea para practicar y experimentar y ver si... Sí, yo también parto de esta idea de que la felicidad es más un estado. La felicidad sostenible es un estado del ser, es un estado de la mente. Y la otra felicidad, la pasajera, la transitoria, es una felicidad más basada en estímulos y que sí que existe. O sea, ahora os pondré, por ejemplo, recientemente, pues me he sacado un título de inglés. He estado preparándome para un título que se llama, no sé si conocéis, hago un poco de propaganda, el Proficiency, ¿no? Este título es un título alto, ¿eh? Estuve bastantes meses preparándome y me lo dieron hace una semana. Y entonces lo puedo compartir por experiencia. La verdad que me puse muy contento. Y no es que estuviera triste antes, pero el conseguir el título pues me ha dado una gran satisfacción. Pero os puedo decir que han pasado unos cuantos días y la experiencia ya no es la misma. Sí que estoy contento, pero esa experiencia poco a poco se va yendo. ¿Qué tendré que hacer ahora? Estudiar otra cosa, ¿no? Porque quiero decir que esos momentos de felicidad a través de algún logro, de conseguir algún objetivo, están estupendos, pero no pueden ser la base de una felicidad sostenible. Si nos basamos en eso, ¿qué quiere decir? Que el resto del tiempo estamos como luchando o haciendo esfuerzos, ¿eh? Entonces, ahora os comparto un poco las ideas en las que nos basamos para esta
meditación, Raja Yoga, que se llama, y que se basan un poco en esta experiencia de que somos un ser espiritual, y como un ser espiritual, ¿cuál es nuestra naturaleza? Pues realmente nuestra naturaleza es de paz, es de felicidad, es de amor. Esto es la naturaleza, es tu estado. Y esta felicidad que estoy hablando no es una felicidad así de euforia, que a veces... primero, ¿qué concepto tenemos de felicidad, ¿no? Yo estoy hablando de una felicidad como serena, una felicidad que tiene que ver con un contentamiento, un bienestar interior, una satisfacción, un estado de mucha armonía y bienestar. Y eso es un tipo de estado, ¿no? Es un estado de felicidad, un estado en el que estás contento, estás en bienestar. Y entonces, esa felicidad espiritual, yo la llamaría la felicidad del ser espiritual, esto es lo más importante, no depende, y esta es la clave de la cuestión, ¿no? No depende de lo que está pasando fuera, no depende de que consigas algo, no depende de que te traten bien o de que te quieran o lo que sea, ¿no? Sino es una felicidad de tu estado, desde el estado del ser. Entonces, un poco lo que es mi experiencia es que en realidad no es tanto hacer esfuerzos para conseguir esa felicidad, sino de hecho conquistar o eliminar los factores que te quitan la felicidad. ¿Cuáles son los factores que te quitan la felicidad? Pues la energía negativa que creamos en nuestra mente, como seres espirituales, tenemos unas tendencias que bloquean nuestra felicidad. Y una de ellas, por ejemplo, es los deseos de la mente. Estos deseos que están basados en una creencia errónea, están basados en la creencia de que satisfaciéndolos es como vas a ser feliz, ¿eh? Entonces, toda la sociedad de consumo está funcionando en base a esto, ¿no? En base a compra, consigue, etcétera. Con esa ilusión o esa creencia de que eso me va a hacer feliz. Y si miramos el mundo y miramos al ser humano, y el ser humano en Occidente consume muchísimo, y tenemos todo tipo de ofertas, no siempre los recursos económicos, pero es lo que intentan muchas personas, conseguir todos sus deseos, satisfacciones, y finalmente tampoco son felices a través de eso, ¿no? O serán felices temporalmente. Entonces, los deseos de la mente, ¿no? Los deseos que te hacen siempre sentir que te falta algo, que necesitas algo más, que quieres esto, lo otro. Y bueno, los deseos son de muchos tipos. Ese es un tipo de las energías que bloquean nuestra felicidad. ¿Qué quiero decir? ¿Queremos estar libres de deseos? Vamos a ver. Una cosa es aspirar a algo o desear algo que de alguna forma te va a ayudar a progresar o te va a ayudar a mejorar como persona. Pero la idea de que en nuestra mente siempre estemos ansiando, deseando algo en cada momento, eso es erróneo, ¿eh? Que no podamos estar tranquilos sin necesitar algo en ese momento, ¿no? Aunque nuestra mente ya, al momento que paras, ya enseguida la mente corre hacia otra cosa. Entonces, eso es erróneo. Luego, otra energía negativa que nos corta la felicidad es el ego, ¿no? El ego o la arrogancia. La arrogancia, esa conciencia de separación de los demás y de mucho centramiento en solo tus propias necesidades y intereses, ¿no? Eso también te corta la felicidad. Aunque tú creas que satisfaciendo al ego vas a ser feliz, pero en realidad eso te corta la felicidad. Bueno, así resumiendo, ¿no? Y luego las otras energías negativas, como el ego, la arrogancia. Otras energías negativas son el conflicto, la ira, en el sentido de que en el momento en que tenemos un sentimiento de rechazo, de malestar hacia alguien, hacia algo, de no aceptación, o sea, frustración, ira, rabia, de todo tipo
Todo tipo de energías conectadas con la ira, evidentemente, te cortan la felicidad también. Y en el momento que tenemos también energías de apego y dependencia, en el sentido de que tanto de objetos como de personas, si no tenemos eso a nuestra disposición, pues no podemos continuar, no podemos funcionar bien, pues eso también nos impide ser felices, ¿no? El depender, el estar apegados a algo. Y de nuevo, conectado con los deseos, pero también el deseo de acumular, ¿no? Un poquito la avaricia. Eso también es un impedimento para la felicidad. Entonces, estas son, de todas maneras, son energías negativas muy humanas. Quiero decir que en realidad que mueven la psique de muchas personas. Y todos, en mayor o menor medida, estamos también influenciados por estas energías negativas. Entonces, por lo tanto, os quería compartir un poco mi experiencia. Como ser espiritual, lo que necesito sobre todo es empezar a disolver estas energías negativas. Ya digo de entrada que esto no es como decirlo y hacerlo, porque es muy profundo. Quiero decir que es como un viaje, ¿no? Es como un camino que tienes que emprender de autoconocimiento y de darte cuenta de que esto que se habla mucho de estar más conectado con el presente, con tu esencia, vivir más desde el aquí y el ahora y disfrutar con más plenitud del momento a momento, esto es una de las bases del cambio y la transformación. Pero luego lo que es fundamental es cambiar la visión de ti mismo, de quién eres, porque si te ves como un ser humano vacío que ha de conseguir la felicidad algún día, entonces tú estarás siempre en esta búsqueda de la felicidad, sobre todo la buscarás en el exterior, a través de personas, a través de un trabajo, a través de las situaciones. Pero en la meditación Raja Yoga, uno de los conceptos que trabajamos para meditar y para experimentar es que en realidad somos almas, seres espirituales, y nuestra naturaleza eterna, nuestra naturaleza verdadera, es de paz y felicidad. O sea, eso es tu esencia. O sea que no es algo con lo que tengas que llenarte, sino que es algo con lo que has de conectar. Es algo con lo que has de sintonizar, que es tu esencia, y justamente porque estamos como desconectados de nuestra esencia, estamos demasiado perdidos en el exterior, en la conciencia errónea de nosotros mismos, ese ego que he dicho antes, estamos perdidos en todas estas cosas, nos hemos desconectado de nuestra verdadera felicidad. Por eso es tan importante la práctica del silencio, la meditación, el ir hacia el interior, porque estamos como muy metidos en el ruido de la vida mundana. El ruido de la vida mundana es que no paramos de hacer cosas, de hablar, de pensar. Estamos todo el rato en movimiento, ¿no? Entonces, eso es normal, es la vida, tenemos que actuar, tenemos que interpretar nuestro papel, pero ahora, debido a que hay sufrimiento, ¿por qué? Porque nos hemos desconectado de la esencia, de quién somos. Y por eso es tan indispensable que paremos, que aprendamos a parar. Personalmente, pues como practicante de la meditación Raja Yoga, mi práctica es levantarme cada mañana temprano y lo primero que hago es meditar. Sin querer impresionaros, pero ¿sabéis a qué hora medito? ¿Por la mañana? A las 4 de la mañana. Esto no lo estoy diciendo para que lo haga nadie, sino como una experiencia personal. Yo he entendido que aquí hoy es un poco compartir la experiencia también, ¿no? Más hablar desde la experiencia y desde nuestra propia vivencia, no solo la teoría, ¿no? Medito cada día a las 4 de la mañana. ¿Por qué? En meditación Raja Yoga hablamos del yoga, ¿no? La conexión con dos aspectos fundamentales. Uno es la conciencia de que somos un ser espiritual. Primero, conectar con tu esencia, el alma. Y luego hablamos de Dios también como un ser de luz, un ser espiritual, el ser supremo, decimos, también es un ser de energía espiritual con quien podemos conectar desde el silencio, con el poder de los pensamientos, desde la profundidad de la meditación.
Y entonces, en las horas tempranas de la mañana, no hace falta que sea a las 4, puede ser más tarde, pero temprano por la mañana, fijaros que si observáis las diferentes religiones, todas tienen alguna práctica matutina de rezos o de oraciones en horas tempranas, ¿no? Es como algo está muy arraigado, ¿no? en las tradiciones espirituales, las prácticas espirituales por la mañana, bien temprano. ¿Y por qué es esto? Pues tiene su sentido, porque de alguna forma en el plano espiritual, a esas horas, si os fijáis, y lo podéis experimentar, lo podéis hacer vosotros mismos, a esas horas el mundo está un poquito, no completamente, pero el mundo está un poquito más parado, ¿no? La gente está o durmiendo o no están tan activos. Quiere decir que las mentes de los seres humanos, por lo menos en el área donde estás tú, están un poquito más sumergidas, sea en el sueño o en una menor actividad. Pues esto produce que, digamos, en la atmósfera espiritual hay como una vibración mucho más calmada que te permite conectar con lo sutil, te permite conectar con ese plano espiritual. Y esto os lo digo por mi experiencia, las meditaciones que tengo así temprano por la mañana, las meditaciones, noto que para mí son mucho más profundas, más potentes. Después, durante el día es muy bueno meditar, por la tarde, en cualquier momento, pero empezar el día con esa energía, ¿no? Con esa conexión. ¿Y qué consigues con eso? La experiencia de tus cualidades verdaderas, la experiencia de las cualidades espirituales. Y la verdad que cuando vas practicando un poquito es invalorable, esa experiencia de sentirte en esa paz profunda, en ese bienestar, en esa armonía y esa conexión con la luz que te da poder, que te da fortaleza. La verdad que para mí se ha vuelto como algo esencial, porque no concibo empezar el día así disperso ¿no? Y cada uno hace lo que ha aprendido, pero por ejemplo hay personas que lo primero que hacen al empezar el día es escuchar las noticias y yo qué sé, lo que sea, ¿no? Pero quiere decir que llenas tu cabeza ya de cosas, a veces no demasiado positivas, ¿no? O mirar el WhatsApp rápido, ¿no? Mirar el móvil lo primero al empezar el día, ¿no? Entonces, yo diría que son hábitos que no te ayudan, ¿eh? Lo primero es empezar de la forma correcta, ¿no? Estabilizándote en una conciencia espiritual, en una conciencia profunda, elevada, ¿no? Porque mi experiencia ha sido que después eso te influye para todo el día. Cuando empiezas el día de la forma correcta, tú me hizo pensar en el refrán aquel que dice, ¿no? A quien madruga Dios le ayuda. Es muy conocido este refrán, pero tiene un sentido, tiene un significado, ¿no? O sea, esa práctica en las horas tempranas realmente te posiciona correctamente. Y luego noto que todo es más fácil. Ya si empiezas, y lo podéis probar, lo podéis experimentar, si empiezas bien el día, si empiezas en la conciencia correcta el día, parece como que todo lo vas manejando mejor. Y tu mente está más centrada y sobre todo tienes más control de tus propios pensamientos. Sabes dirigir mejor la energía de tu mente. Y te puedes dar cuenta de las trampas de esos pensamientos inútiles o negativos que te alejan de tu felicidad y que impiden que la felicidad sea sostenible. Así que la felicidad sostenible para mí es una combinación de varias cosas. Una, la conciencia correcta de quién soy, tu naturaleza espiritual. Y de que de alguna forma, es como un pensamiento muy positivo, de la felicidad es tu derecho, es tu naturaleza, no es algo que a lo mejor consigues algún día, como parece que algunas creencias te quieren meter, ¿no? Tal vez algún día sea feliz. No. La felicidad es tu derecho, es tu esencia, es tu naturaleza. Lo que tengo que descubrir es cómo reconectar con eso, y cómo despejar o soltar o eliminar los obstáculos a esa felicidad, que eso es el problema realmente que tenemos. Por un lado, la conciencia correcta. Por otro lado, la atención natural y constante. Creo que también, en mi experiencia, la felicidad o este bienestar es fruto de un trabajo sereno y atento
a no caer en esos hábitos negativos, porque no basta con, no solo he de meditar, sino que el día es muy largo, ¿no? Y durante el día te vas a encontrar con muchas personas, vas a pasar por muchas situaciones, te van a venir pruebas, porque te va a venir alguien o algo que te va a pulsar la tecla para que te enfades o para que te irrites o para que pierdas tu felicidad, si la tenías, si no la hayas perdido ya. Y van a venirnos pruebas durante el día. Entonces, no puedo descuidarme. Necesitamos prestar atención a no caer en esas trampas. Cultivar un tipo de pensamiento más positivo, más espiritual, de más calidad. Eso es lo que va a nutrir ese estado de bienestar y ese estado de armonía en tu interior. Y junto a eso, además, es como un principio espiritual, el tercer aspecto sería contribuir, porque veo que es como un principio espiritual muy sencillo, ¿no? Cuando tú aportas o contribuyes con algo positivo a la vida de los demás, lo que sea, puede ser tan sencillo como una sonrisa, como traer energía positiva ahí donde trabajas. No penséis en grandes donaciones o caridad, sino simplemente contribuir con tu positividad, contribuir con tu cooperación, contribuir con tu buen humor. Eso también va a repercutir, es como un efecto inmediato en que vas alimentando ese bienestar y esa satisfacción interior. Y bueno, somos seres humanos, quiere decir que mantener esto todo el tiempo, pues a veces no es tan fácil, pero la propuesta es esta. Cuanto más vayamos poniendo atención y cuidando estos tres aspectos, ¿no? ¿Cuáles son los tres aspectos? La meditación, el silencio, que es la conexión con el ser, la conexión con Dios, de manera que la meditación nos despeja la mente, nos recarga, nos ayuda a sentir esas cualidades. O sea, la meditación realmente es como la herramienta, el método clave para el proceso, en mi experiencia, ¿no? Estoy compartiendo. La meditación es el método clave para transformarnos, es fundamental. Incorporar la práctica de la meditación. Y mi consejo para todos sería, incluso aunque te cueste un poco, aunque veas que no te es tan fácil, aguanta un poquito, porque verás que los logros, el regalo de la meditación te va a llegar muy rápido. No hace falta años. La gente dice, oh, pero tú llevas muchos años. No. La meditación te da beneficio desde el principio, desde el primer momento, desde que te pongas a practicarla. El segundo aspecto es el cuidado interior de atención durante el día, atención a los pensamientos, atención a tus reacciones emocionales, no te dejes llevar por esas energías negativas, por ningún tipo de ira, por ningún tipo de apego que te pueda perjudicar. Están ahí, o sea que tenemos que observarlo y procurar no caer en esas trampas, tanto como podamos. Simplemente es esa atención. Y tercer aspecto, la contribución, como el servicio también podríamos decir, ¿no? Es de qué manera yo aporto, contribuyo, doy felicidad. Es que este es otro de los secretos. Sí, cuanto más tú contribuyas a dar felicidad, tu felicidad brilla más. Es un principio espiritual y lo podéis experimentar fácilmente. Del mismo modo que cuando hacemos cosas que dan malestar o pesar incluso a los demás, automáticamente tu felicidad se reduce. Así que hemos de poner atención en eso también, ¿no? Estamos como interconectados y por tanto todo lo que hagamos, todo lo que compartimos con los demás tiene un efecto en cómo nos sentimos. Por eso se dice, ¿no? A veces de la ira, del enfado, se dice que la ira y el enfado es ese veneno que tú crees que das a los demás, pero en realidad te lo estás dando a ti mismo. O sea que tenemos que tener mucho cuidado de que no es que haya que ser bueno por ser bueno, no se trata de ser naif, como si dijéramos, no se trata de ser ingenuo con estas cosas. Lo que estoy diciendo es de entender los mecanismos profundos en nuestra conciencia. Y es que cuando tú generas energía negativa hacia otros, por ejemplo,
es comprobar que el primer perjudicado eres tú, es tener esa experiencia. Ya cuando tienes esa experiencia te das cuenta de que vale la pena ser más positivo, porque el primer beneficiario eres tú mismo. Míralo también un poco de una forma egoísta, positivamente, ¿no? Es que primero aprende a cuidarte a ti mismo, ¿no? Entonces te das cuenta qué importante, en este sentido, ¿no?, de la felicidad sostenible, qué importante es tratar de no enfadarse, tratar de no irritarse, tratar de no impacientarse, no porque sea un código de conducta que te han enseñado en una religión, sino porque te das cuenta del efecto que tiene en tu conciencia, en tu ser, y lo beneficioso que es evitar esos estados, ¿eh? Es la práctica y la experiencia práctica que te permite comprobar estas cosas. Y así yo creo que estos serían unos consejos básicos, muy sencillos, pero que no por sencillos, no menos importantes, ¿no?, para aplicar en nuestras vidas. Y por supuesto, todo esto con paciencia, con amor, ¿eh? Ya decía, mírate, empieza a ser positivo contigo mismo, ¿no? Cuando explico estas cosas, y yo sé que esto no funciona todo de inmediato, para nada, pero siempre plantearos que lo importante no es hacerlo todo bien hoy, o sea, que me salga todo perfecto, sino lo importante es que tú notes que has avanzado un poco, que has progresado en relación. Por ejemplo, si hay alguien seguro que tenéis a alguien que tiene el arte de irritaros o alteraros más de lo normal, ¿sí? ¿Tenéis todos a alguien, sí, identificado? Esta persona es la que me pone a prueba. A lo mejor no, a lo mejor alguien está libre de eso, pero generalmente hay alguien, ¿verdad?, que no sé, parece que conoce tus teclas, las teclas que tiene que pulsar para que pierdas tu felicidad, la que tenías. Entonces, si esta persona, por ejemplo, muchas veces pues te irrita, te afecta, ¿no? Pues poniendo esta atención, meditando, trabajándote positivamente, hoy notas que sí que esta persona te ha vuelto a irritar, pero menos. No te ha afectado tanto y eres capaz de manejarlo mejor. ¿Entendéis lo que estoy diciendo? A lo mejor no lo terminas al instante todo, pero sí que notas que vas progresando. Hasta que llega un día que dices, oye, pues ya no me irrita esta persona, ¿eh? Tú tienes que sentir, sobre todo, lo más importante a nivel espiritual es la sensación y la experiencia de progreso, que estoy progresando. Tengo un poco más de paciencia, tengo un poco más de tolerancia, ¿eh? Todas estas cosas. Y mucha más felicidad. No, un poco más, no, mucha más. Muy bien. Yo creo que quizás podríamos abrir aquí unos momentos de... Por supuesto, todos estos temas se pueden expandir mucho, ¿no? Pero podríamos abrir unos momentos de diálogo, unos momentos de... si tenéis alguna pregunta, y luego hacemos una meditación así para... Es que nos paso el micro. Hay un micro, ¿no? Guillermo, quería preguntarte sobre el ego espiritual, que El ego espiritual. Que nos hables un poco de ese tema. Gracias. El ego es ego, ¿no? Lo que pasa es que puede adoptar multitud de formas. Pero una de las características del ego, que es como una imagen falsa que creas de ti mismo, es que te apegas a esa imagen y esa imagen o bien te hace sentirte inferior o te hace sentirte superior. Claro, cuando hablamos de arrogancia, normalmente la arrogancia te hace sentirte que estás por encima, ¿no? O superior. Entonces, por ejemplo, una persona puede meditar y leer y estudiar cosas espirituales, pero debido al ego y la arrogancia, pues se considerará que está por encima de los demás. En vez de crecer en humildad y en servir a los demás, lo que hace es crear más separación, ¿no? Entonces puede tener un comportamiento pretendidamente espiritual y ser una persona interesada por temas espirituales, pero dentro está la semilla de la arrogancia, ¿no? O sea que
que el ego espiritual tiene mucho sentido. Da igual lo que hagas, lo que sea tu rol, ahí donde hay ego y arrogancia, de alguna forma estás en el mismo problema, ¿no? En la misma conciencia errónea. Y sí puede darse incluso en un ámbito espiritual que haya ego y arrogancia. Entonces nos tenemos que revisar, ¿no? Porque lo que estamos aprendiendo y lo que estamos mejorando nunca debe ser para sentirnos superiores a los demás, ¿no? Diferentes, mejores. Yo sé mucho más que tú. No que lo digas, sino que lo piensas, ¿no? Yo sé mucho más que tú eres un ignorante. Yo sé un montón. Ahí en ese momento ya tú te estás cortando tu propia felicidad, porque ese ego, esa arrogancia, el ego, la arrogancia, lo que hace es que te aleja de los demás. De hecho, te aleja de tu esencia, te aleja de quién eres tú realmente y te aleja de los demás. Entonces no hay una conexión positiva con los demás. A ver. Sí, hola. Mi pregunta era si de alguna manera la meditación no cultiva el pensamiento, cultivará otra cosa, ¿no? No, quiero decir que según se desprende de las palabras que ha dicho, la meditación, si tiene un centro o no tiene un centro, sobre el cual debes de meditar con el pensamiento o sin pensamiento, o como decía Krishnamurti, para que se produzca un vacío ahí que no sabemos. Yeah. Lo que pasa es que hay diferentes tipos de meditaciones. Y yo la que practico es meditación Raja Yoga, que definitivamente usa el poder de los pensamientos. Es manejar los pensamientos con precisión. Y entonces, en meditación, lo que hacemos, en esta meditación, ya te digo, hay otros enfoques, hay otras meditaciones. Pero en esta meditación, tú conectas y exploras como verdades o principios espirituales, ¿no? Pues por ejemplo, soy un alma de paz, o soy un ser espiritual de paz. Entro en la experiencia profunda de este principio espiritual, ¿no? Entonces uso la mente para centrarme en este pensamiento y entrar en la experiencia de ese pensamiento. Mi pregunta es, cuando personas, por ejemplo, son difíciles, no te entienden, te malinterpretan, entonces el ego a veces puede salvarte la vida, o sea, de una depresión o de hundirte, ¿no? Y entonces, ¿dónde está el límite? O sea, quiero decir, hay que aguantar hasta dónde, porque hay gente que tiene capacidad, ¿no? Pero hay otros que no. No sé si me entiende. Sí, yo creo que se entiende y creo que es la pregunta que estás haciendo lleva implícitas ciertos conceptos sobre lo que estás diciendo, como si ser espiritual significa aguantar. Hay como alguna cierta creencia en lo que estás preguntando ya. Para empezar, puedes quitarte esas creencias porque estar con tu esencia y ser espiritual no quiere decir que tengas que aguantar todo y tolerarlo todo. Tienes todo el derecho de tomar tu decisión y alejarte, por ejemplo, de alguien. Lo que sí es importante, pienso yo, desde la espiritualidad, es no usar las energías negativas, en el sentido de que usar la ira, como te destruye a ti mismo, destruye tu paz y destruye tu armonía, no tiene sentido usarlo. Pero si, por ejemplo, alguien, como dices tú, no te respeta y su comportamiento, tenemos opciones de actuar, ¿no? De primero intentar a lo mejor hablar con esta persona honestamente y ver si eso si cambia, ¿no? A través de lo que le decimos, pero a veces no. Entonces todo el derecho de distanciarte de esa persona, ¿no? O de tomar la decisión que tengas que tomar. Pero yo diría que es importante no usar la energía negativa para resolver esa situación, sino con todo el derecho, pues buscar qué es lo que te necesitas tú en ese momento, ¿no? Esto lo hemos hablado a veces, si hay relaciones tóxicas, ¿no?
¿por qué hay que estar aguantando una relación tóxica? Mejor una distancia que sane esa situación, ¿no? No tiene sentido estar ahí en las toxinas, perdido, aguantando. Desde el punto de vista, por ejemplo, cristiano, Sí. Jesús, los santos, ellos aguantaban, no sé si me explico. Claro, yo no sé, no soy ningún santo, ¿no? Pero no se restaura también algo. ¿No se qué? Restaura, digamos, algo. O sea, Jesús hizo algo y hay gente que ha hecho algo para un bien, por ejemplo, pues, injusticias en África, en Latinoamérica, pues en países dictatoriales. No sé si me explico, que a veces hay que aguantar, ¿no? O sea, aquí yo me puedo ir, pero si estás en un país comunista no puedes escaparte. El ejemplo de Mandela, ¿no? Hasta qué punto llegó incluso en la cárcel cambiar él mismo. No sé si hizo alguna meditación especial o... Sí, yo lo que diría que estos casos que pones tú, estos ejemplos, incluso Cristo o Mandela, yo creo que una cosa es tolerar algo. Me gusta más tolerar que aguantar, porque aguantar parece que está uno ahí aguantando. Yo creo que estas personas tienen poder, tienen fortaleza espiritual, ¿no? Son capaces de tolerar una situación, pero es por un propósito. Pues, por ejemplo, Mandela es para que haya toda una revolución y un cambio político, y una mejora de la situación en su país, ¿no? Lo mismo Cristo, ¿no? Es para un beneficio a la humanidad. En ese sentido, cuando tienes como una meta o algo superior, merece la pena tolerar, pero a veces no es necesario. Pues, por ejemplo, en una relación tóxica con alguien, realmente es que no hay ningún beneficio en mantener esa situación y simplemente estar tolerando y tolerando y tolerando. ¿Se entiende lo que digo? O sea, la idea sería tolerar con un cierto propósito, si es que vale la pena tolerar. Pero tolerar por tolerar no tiene ningún beneficio. Y más si la otra persona que es tóxica cada vez está más tóxica. Entonces, ¿qué beneficio hay? Ninguno. ¿Sabes? O sea, hay que ver la situación y el propósito. Yo quería preguntarte, cuando por la mañana te levantas con tu mejor intención y te sientas a meditar y luchas con los pensamientos, cuando decís que no se luche, pero a veces hay que luchar porque te vienen pensamientos que tú no quieres. Y entonces, ¿cómo se lucha, entre comillas? Se lucha no luchando. Quiere decir, lo que tienes que hacer es dejar de batallar y darte cuenta de que, bueno, que a veces vengan pensamientos desordenados y que forma parte también a veces de la práctica de la meditación, el saber separarte de esos pensamientos de la mente, saber observarlos y no dejarte arrastrar por ellos, ¿no? Entonces, a veces no es tan agradable, no es tan cómodo, pero forma parte del ejercicio porque es mi experiencia, ¿no? Si estás un ratito ahí y no te dejas llevar por esos pensamientos, la fuerza de esos pensamientos se va reduciendo poco a poco, ¿eh? Y yo os aconsejo, si os interesa el mundo de la meditación, que vinierais luego a la salida podéis coger un folleto nuestro, y os animaría a que vinierais a un curso de meditación de los que hacemos, porque hay diferentes métodos, ¿no? A veces nuestra mente, si tiene muchos pensamientos, podemos nosotros poner un pensamiento y centrarnos en ese pensamiento. Entonces, cuando estamos ocupados internamente o enfocados en algo, ese ruido queda como ahí lateral, pero no nos molesta tanto. En cambio, a veces simplemente tratar de que se vaya por sí solo, pues cuesta, ¿no? Son diferentes métodos, pero así es como la trabajamos nosotros, ¿no? Concentrándonos en pensamientos beneficiosos. Sí, antes. Por verdad. Mire, yo, al hilo de lo que ha dicho este señor aquí al lado, yo, por ejemplo, yo soy creyente, ¿no? Pero además creo que, o sea, Jesús vino aquí al mundo por un motivo y además creo mucho en
en su autoridad como hijo de Dios que lo declaran, ¿no? O lo declaramos los creyentes. Entonces, hay cosas que yo entiendo de las personas tóxicas. Primero, que todos podemos ser tóxicos en un momento dado, porque tenemos pensamientos irracionales que no los podemos dominar, a no ser que empecemos a trabajar en ellos. Y todo lo que nos has dicho hoy yo creo que va encaminado hacia eso. Por otro lado, los conflictos existen, es como Israel y Palestina, o sea, existen desde tiempos inmemoriales y continúan. Entonces, la búsqueda de la paz no creo que sea una cosa, a ver, la tenemos, pero como tenemos el resto de cosas, pero no es algo que lo podemos dar por garantizado, es algo que hay que trabajar por ello. Y lo que ha dicho la señora, la lucha es de todos los días, luchando sin luchar y luchando. Primero, porque tienes que evitar esas relaciones tóxicas. Segundo, para que no te hagan daño ni tú hagas daño a los demás. Y luego, lo segundo es que tenemos que luchar porque somos somos soldados, somos luchadores desde tiempos inmemoriales. Entonces, nuestra naturaleza guerrera está ahí. Y la violencia, que es un gran problema de la humanidad, está ahí. Y todos somos capaces, hasta la mosquita muerta más, y hasta una monja te puede dar un cachetazo. O sea, le quiero decir que es algo que está en el ser, es parte del ser humano. Entonces no somos unos seres, unos monjes que estamos retirados en lo alto de un monasterio, ¿no? y hemos encontrado la paz y la nirvana, sino que vivimos en una sociedad compleja y todos los días tenemos que luchar para tener el sustento. No se sabe explicar. Entonces, dicho todo eso, yo lo que quiero preguntarle es si usted cree que hay una fuerza mayor que nosotros, un Dios, que puede ser un mediador. Justo estaba pensando eso, ¿no? Que es verdad, si uno funciona con su propio poder, pues parece toda una lucha. Y ahí es donde siento que es tan importante para el alma humana, para el ser espiritual, conectar con Dios. Porque ¿cuál es el gran regalo de Dios que nos da? Como seres espirituales es como nuestro padre, madre. Y lo que nos da es luz, poder, fortaleza espiritual. Y entonces en el silencio, en la meditación, tú puedes sentir que el alma se recarga, que el alma se llena, que el alma se fortalece, y entonces, después, ese conseguir controlar mejor tus pensamientos, ser más capaz de controlar tus hábitos, tus propias reacciones, se vuelve más fácil. Es como si has recibido una inyección el cuerpo sería glucosa, ¿no? Una inyección de energía que te permite poner más en orden tu mundo interior. Y esa es la clave, ¿eh? Tu mundo interior es la clave. No es lo que pase fuera. Estamos hablando mucho de si una persona es tóxica, si no es tóxica, pero en realidad, os digo una cosa, el alma es muy poderosa. Si vosotros estáis bien, si el alma está bien, si uno está realmente centrado, positivo, fortalecido por dentro, nadie te puede hacer nada. Es igual lo negativo que sea alguien, esa negatividad ni te toca, porque estás tú en tu poder, estás en tu estado espiritual correcto. Lo que pasa es que no solemos estar ahí habitualmente y por eso necesitamos ese trabajo espiritual. Pero pienso que es muy importante esa conexión vertical, ¿no? En el silencio. Fundamental. De nuevo, esas tres cosas importantes. Espera. Nos han dicho que tenemos que hacer. Una, meditar. Segunda, cuidarte con atención durante todo el día, cuidar tus pensamientos, cuidar tus emociones, tus reacciones, pues estar más en control. Quiero decir, una cosa es meditar, pero luego viene la vida práctica y tengo que seguir prestando atención y procurando mantener esa conexión con mi calma, con mi centro, etcétera, ¿no? Y la tercera cosa, la contribución, el servicio. O sea, ¿qué es lo que yo con todo aquello con lo que yo contribuyo a la felicidad de los demás, a la mejora de las situaciones? Es que, por ejemplo, cuando meditas todos los días, no sientes lo mismo. Hay días que verdaderamente sientes que estás en la zona de confort
entre comillas. Pero hay días que has hecho lo mismo, te has levantado, te has sentado, igual, y resulta que no. Pues bienvenida al club, es así. ¿Es así? Sí, Pues eso quiere decir que lo estás haciendo bien. Si todos los días te fueran las meditaciones perfectas, sería un caso extraño, ¿no? Y nos tendrías que dar una charla también, ¿cómo lo haces? ¿Eh? O sea, que es totalmente normal lo que te pasa, es así. En teoría, si somos regulares y tenemos una práctica regular y ponemos atención, tenemos que también sentir un progreso en esa dirección. Y cómo nuestra meditación se hace cada día más agradable y más fructífera. Pues nada, gracias por haber venido, por haber compartido.